Pero son las 8 de la mañana con 18 minutos. Quiero saludar a mi siguiente invitado. Se trata del secretario municipal de Salud, el doctor Aníbal Cruz. Doctor, siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias por aceptar la invitación. Para hablar de un tema puntual. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta alerta mundial sobre la viruela del mono, la viruela símica, que llaman, y si debemos preocuparnos o no? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Roberto. Un saludo al canal ATV y a toda la gente que sigue tu programa. Efectivamente, es importante de que podamos difundir. La emergencia sanitaria que emite la OMS ahora es justamente para evitar la propagación de la enfermedad. No quiere causar pánico en la población y esto nosotros tenemos la obligación de orientar y decir, tenemos que tener la alerta necesaria, pero no causar prácticamente pánico en la población. Esta enfermedad es una enfermedad totalmente distinta al COVID, tiene una forma de transmisión totalmente distinta al COVID. No nos olvidemos, el COVID era porque teníamos en la carga atmosférica y estaba suspendido en el aire, viral. Alguien que estornudaba, el virus. La enfermedad de símica es también viral. Es también viral. Es también viral. Esta enfermedad se la conoce hace más de 40 años atrás, ¿no? Es muy familiar, es una variante de lo que era la famosa viruela, que bueno, seguramente nuestros abuelos, nuestros papás enfermaron y era mortal, tenía una mortalidad hasta del 73%. Wow. Actualmente, esta enfermedad tiene su característica, se autolimita, tiene su tiempo. Primero, la parte de incubación, los primeros 3-4 días, donde hay fiebre, malestar general, dolor muscular, cefalea, posteriormente aparecen ganglios y todo esto. Y el tercer y quinto día aparecen las ampollitas. Estas ampollitas después se sobreinfectan y se vuelven pústulas. Luego se resecan costras y luego caen. En esta fase de cuando se secan y caen es la fase de contagio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, con esa sintomatología, decimos que no es mortal porque después de 21 días se autolimita. Es mortal cuando esta se complica con sobreinfecciones, con personas que tienen inmunodeficiencia, personas que tienen algunas enfermedades metabólicas, otras enfermedades degenerativas que puedan hacerlas débiles ante esto. Lo importante en esta fase es tener el diagnóstico y la prevención oportuna para el aislamiento del paciente. El 2022 ya hemos tenido este brote. En Bolivia hemos tenido 76 casos, de los cuales 74 eran varones. ¿No? Y una gran parte está, el problema es de que uno de los medios de contagio es el contacto con estas costritas que en la ropa de cama. El segundo es por fluidos y además es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se ha transmitido? La anterior vez viene el brote en el África porque es una enfermedad zoonótica de los monitos, de los ratones. Esta enfermedad zoonótica pasa al humano y esta comienza en contagio. En Alemania hay unos locales que se llaman saunas, no los saunas que conocemos acá, no, donde hay prácticas homosexuales y allá es donde se ha difundido. Estados Unidos ha tenido el 2022 17,000 personas. Brasil ha tenido más de 4,600 y así se ha ido difundiendo esta enfermedad, pero también se ha autolimitado con las medidas de bloqueo y control sanitario, no el bloqueo que conocemos en Bolivia, ¿no? El bloqueo sanitario que corresponde a aislar a los casos asintomáticos y hacer el seguimiento correspondiente del no contagio. Estas dos variantes que han aparecido ahora en el Congo son un poco más virales que el anterior, pero también se está autolimitando. ¿Qué debemos hacer en Bolivia? Esta educación. Ver si hay gente que viene de afuera, de los lugares donde hay brote, para tener el cuidado. Generalmente la vía de ingreso son los aeropuertos, otras vías, las fronteras. El segundo elemento importante que hay que tener en cuidado es de que la persona que tenga esta sintomatología acuda a un centro de salud, porque puede también confundirse con una varicela. Ya. Mira, en el anterior brote hemos tenido 274 casos sospechosos y solo 76 positivos. Entonces, para eso se tiene que diagnosticar oportunamente y hacer el tratamiento correspondiente o el aislamiento. Doctor, ¿hay alguna vacuna para prevenir la viruela símica, la viruela del mono?
Sí, existe una vacuna, pero en Bolivia no existe. Hay en el Brasil, en Chile ha aparecido, pero vuelvo a repetir también el concepto de la vacuna. El concepto de la vacuna es que si me vacuno, no me voy a infectar, es equivocado. Es falso. O sea, la vacuna sirve para prevenir las complicaciones. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es un fragmento del virus o una partecita o un componente del virus. Esta entra en proporción menor al cuerpo, nosotros lo identificamos y creamos anticuerpos para esa enfermedad. Ya. Lo que quiere decir es que vamos a evitar la enfermedad y las complicaciones vacunándonos, pero de que no nos dé tan se fuerte propague. como Correcto, decimos, ¿no? ¿no? Que no se propague. Por ejemplo, ahorita con la vacunación del COVID, prácticamente el COVID es una simple gripe. Ahora, doctor, esta viruela cívica del mono, por lo que me dice, bueno, no hay que alarmarse, no hay que generar una psicosis en la gente, es algo que se puede controlar, pero a lo que me voy ¿es mortal? Bueno, sabemos que un resfrío también maltratado es mortal, pero ¿debemos preocuparnos por esto o tomando las debidas precauciones podemos salir adelante? ¿Cuáles son los riesgos de la misma? Sí es mortal en las personas susceptibles a tener complicaciones y sobreinfección. En la anterior brote no hemos tenido ni un muerto en Bolivia. Ya. Y la cantidad de muertos que hemos tenido justamente son ese tipo de personas con inmunodeficiencia o con problemas metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas complicaciones? Un diagnóstico oportuno, un seguimiento y aislamiento del paciente. Entonces, por eso recomiendo. Mira la diferencia. En la época del COVID, cuando yo estaba de ministro, Sí. no teníamos un laboratorio. Teníamos que mandar las pruebas al CDC de Atlanta y después de 4 días tener el resultado. De acuerdo. Nosotros trajimos los primeros 9 equipos GeneXpert al mes de la pandemia y con eso comenzamos los diagnósticos. Actualmente tenemos en todos los departamentos los laboratorios PCR que pueden identificar en el día, en la hora, una vez que se tiene la sintomatología y hacer el aislamiento. Por eso recomiendo a la población, lo que tiene que hacer es ir al centro de salud, hacer el diagnóstico y hacer su tratamiento. Para cerrar la entrevista, recordemos nuevamente, reitéreme por favor, doctor, la sintomatología que tal vez puedas tener para acudir en ese momento. Los primeros 3, 4 días es fiebre, malestar general, dolor muscular, aparecen ganglios. Entre el cuarto y quinto día aparecen las ampollitas, principalmente en la planta de los pies, en la palma de las manos, en el cuerpo, más o menos parecido al de la varicela. Ya. Posteriormente estas se vuelven pústulas, o sea, con pus, se vuelven amarillitas con pus y después se secan y caen. En todo caso, usted vaya antes de que suceda todo eso. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, brindarnos esta explicación y también generar un poco de tranquilidad a la gente en torno a este tema que por ahí ha generado una susceptibilidad y lo que intentamos hacer es que la gente no entre en pánico con respecto a esto, ¿no? Correcto, Roberto. Pues recomendar a la población que tenga cuidado. La alerta sanitaria o emergencia es para que estemos alertas a esto y poder combatir esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el secretario municipal de Salud, el doctor Aníbal Cruz. Me voy a la pausa, ya volvemos.